mi marido juró que nuestro hijo no es suyo, y tenía razón para dudar. Voy a contarles la historia más difícil de mi vida. Una historia que me avergüenza, me duele, y me ha enseñado que algunas mentiras, aunque parezcan proteger a las personas que amamos, terminan destruyendo todo. Mi nombre es Mariana. Tengo 45 años, y durante 9 años completos, viví con un secreto que me comía por dentro cada día. Un secreto sobre mi hijo, un secreto sobre mi matrimonio, un secreto que, cuando finalmente salió a la luz, destruyó todo lo que había construido. Pero para que entiendan cómo llegué a este punto, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. 10 años atrás, cuando mi matrimonio con Ricardo estaba tan mal que no sabía si sobreviviría otro mes más. Ricardo y yo nos conocimos cuando yo tenía 25 años y él 28. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido, quizás. Él trabajaba en construcción, yo era secretaria en una empresa pequeña. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. O eso creíamos. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Los primeros 5 años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Trabajábamos mucho, ahorrábamos para comprar nuestra casa, soñábamos con tener hijos algún día. Pero entonces algo cambió. Ricardo empezó a trabajar más horas, dobles turnos, fines de semana. Llegaba a casa tan cansado que apenas hablaba conmigo. Yo también estaba ocupada. Había conseguido un ascenso en mi trabajo y viajaba constantemente. Nos volvimos dos extraños viviendo en la misma casa. Peleábamos por todo, por dinero, por tiempo, por atención. Yo le decía que nunca estaba presente. Él me decía que yo solo me quejaba pero no apreciaba que él trabajaba tanto para darnos una buena vida. Las peleas se volvieron cada vez más feas. Palabras hirientes, portazos, noches durmiendo en habitaciones separadas. Llegó un punto donde pensé seriamente en el divorcio. De verdad lo pensé, pero no tenía el valor de decirlo en voz alta. Y entonces pasó. Mi empresa me envió a una conferencia en Guadalajara. 3 días. Ricardo ni siquiera preguntó cuándo volvería. Solo dijo, que te vaya bien, sin levantar la vista del televisor. Llegué al hotel sintiendo la soledad más grande de mi vida. 35 años, casada, y completamente sola. Durante el primer día de la conferencia, conocí a Alejandro. Trabajaba en la misma industria, para una empresa competidora. Era amable, me escuchaba, me preguntaba cómo estaba. Cosas simples que Ricardo había dejado de hacer hacía mucho tiempo. El segundo día, después de las presentaciones, un grupo fue a cenar. Alejandro estaba ahí. Bebimos vino, demasiado vino. Me reí por primera vez en meses. Me sentí vista, me sentí deseada. Me sentí como una mujer, no solo como una esposa ignorada. Cuando el grupo se dispersó, Alejandro me preguntó si quería tomar un último trago en el bar del hotel. Dije que sí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y aún así, dije que sí. Una cosa llevó a la otra. Terminamos en su habitación, y crucé una línea que nunca debí cruzar. Fue una noche, solo una noche. Ni siquiera fue buena. Fue torpe, rápida, y llena de culpa antes de que siquiera terminara. Me vestí en la oscuridad, murmuré algo sobre tener que irme, y salí de ahí casi corriendo. Volví a mi habitación y lloré toda la noche. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? Había traicionado mis votos. Había traicionado a Ricardo. Había traicionado todo en lo que creía sobre mí misma. A la mañana siguiente, Alejandro intentó hablar conmigo. Le dije muy claramente, lo de anoche fue un error. Nunca debe volver a pasar. Nunca debemos hablar de esto. Él asintió, incómodo, y cada uno siguió su camino. Volví a casa 2 días después. Ricardo estaba viendo fútbol. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondí, y así de simple. Mi secreto quedó enterrado, pero algo en mí había cambiado. La culpa me comía viva. Decidí que tenía que arreglar mi matrimonio. Tenía que compensar mi error. No podía decirle a Ricardo lo que había hecho porque eso lo destruiría. Así que decidí simplemente ser mejor, ser la esposa que él merecía. Empecé a hacer esfuerzos reales. Dejé de pelear por cosas pequeñas. Hablé con él sobre cómo nos estábamos alejando. Propuse que fuéramos a terapia de parejas. Sorprendentemente, él aceptó. Y funcionó. Lentamente, muy lentamente, nuestro matrimonio empezó a sanar. Ricardo empezó a trabajar menos. Yo dejé de viajar tanto. Volvimos a salir en citas. Volvimos a reír juntos. Volvimos a hacer el amor. 2 meses después de mi regreso de Guadalajara, me sentí extraña. Náuseas, cansancio. Compré una prueba de embarazo casi por descarte. Positiva. Me quedé mirando esas 2 líneas rosadas durante lo que parecieron horas. Estaba embarazada. Ricardo y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante años sin éxito. Y ahora, justo cuando nuestro matrimonio finalmente estaba mejorando, estaba embarazada. Debería haber estado feliz, pero solo podía pensar una cosa:
¿De quién es? Hice las cuentas mentalmente. La noche con Alejandro había sido exactamente 8 semanas atrás. Ricardo y yo habíamos estado juntos antes de mi viaje, y también después. Las fechas se sobreponían. No había forma de saber con certeza. Sentí pánico puro. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía decirle a Ricardo que estaba embarazada pero no sabía si el bebé era suyo? Pasé 3 días en agonía completa. No dormía, no comía, solo pensaba y pensaba en círculos sin salida. Finalmente, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí no decir nada. Decidí creer que el bebé era de Ricardo. Decidí que tenía que serlo, porque la alternativa era impensable. Le diría a Ricardo que estábamos esperando un bebé, y nunca, jamás, mencionaría la posibilidad de que pudiera no ser suyo. Cuando le dije a Ricardo que estaba embarazada, lloró de felicidad. De verdad lloró. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Vamos a ser padres, seguía diciendo. Mariana, vamos a ser padres. Ver su felicidad me partió el corazón, porque yo no podía estar completamente feliz. No podía disfrutar ese momento como debería. La culpa era un peso constante en mi pecho. Durante todo el embarazo, viví en miedo. Cada ecografía, me preguntaba si el bebé se parecería a Alejandro. Cada vez que el doctor mencionaba alguna característica, buscaba en mi mente si podría ser de Alejandro en lugar de Ricardo. Pero Ricardo estaba en las nubes. Fue el mejor esposo durante esos 9 meses. Iba a todas las citas médicas. Me traía antojos a las 3 de la mañana. Le hablaba a mi panza cada noche. Estaba tan emocionado, tan presente, tan amoroso. Y yo estaba muriendo por dentro. Mateus nació en una tarde de abril, 9 años atrás. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez, busqué desesperadamente alguna señal. ¿A quién se parecía? ¿Los ojos? ¿La nariz? ¿La boca? Era un bebé. Se veía como todos los recién nacidos. Arrugado, rojizo, perfecto. Ricardo lo cargó con manos temblorosas. Es hermoso, susurró. Es perfecto. Gracias, Mariana. Gracias por darme este regalo. Debí decir algo en ese momento. Debí confesar. Debí ser honesta. Pero no lo hice. Los primeros meses fueron difíciles como lo son para todos los nuevos padres. Noches sin dormir, pañales, llanto constante. Pero Ricardo era un padre increíble. Se despertaba conmigo para las tomas nocturnas. Cambiaba pañales sin quejarse. Cantaba canciones de cuna horribles con una voz horrible que hacía que Mateus se durmiera. A medida que Mateus crecía, empecé a relajarme un poco. Se parecía a Ricardo. O al menos, eso me parecía. Tenía sus ojos oscuros, su cabello café, su sonrisa. No veía nada de Alejandro en él. Empecé a convencerme de que realmente era hijo de Ricardo. Tenía que serlo. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia, pero siempre había una pequeña voz en mi cabeza. Una voz que susurraba, no sabes, nunca sabrás, a menos que hagas la prueba. Y nunca hice la prueba, porque hacer la prueba significaría admitir la posibilidad. Y yo no podía admitir la posibilidad. Los años pasaron. Mateus creció. Se convirtió en un niño dulce, inteligente, curioso. Adoraba a su papá, y Ricardo lo adoraba a él. Iban al parque todos los domingos. Ricardo le enseñó a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a arreglar cosas con herramientas. Ver su relación era lo más hermoso y lo más doloroso del mundo, porque yo sabía que estaba construida sobre mi mentira. Mi culpa nunca desapareció completamente. Era como un bajo constante debajo de todo lo demás. En momentos felices, ahí estaba. En momentos tranquilos, gritaba más fuerte. Aprendí a vivir con ella, a empujarla a un rincón de mi mente donde no pudiera alcanzarme todo el tiempo. Pensé que podría llevar este secreto a la tumba. De verdad lo pensé, pero entonces, todo se desmoronó. Hace 3 meses, mi empresa anunció una fusión con la empresa de Alejandro. La empresa donde Alejandro trabajaba hace 10 años, donde probablemente aún trabajaba. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante 10 años, no había pensado en Alejandro. Lo había borrado completamente de mi mente. Y ahora, de repente, existía la posibilidad de que volviera a entrar en mi vida. Oré para que hubiera cambiado de empresa, para que viviera en otra ciudad, para que nunca tuviera que verlo de nuevo. No tuve tanta suerte. El primer día después de la fusión, lo vi, caminando por el pasillo de oficinas. Un poco más viejo, un poco de canas, pero definitivamente él. Nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento en su cara. Vi la sorpresa. Vi ¿qué? ¿Culpa? ¿Incomodidad? Desvié la mirada y caminé rápidamente hacia mi oficina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escuchar. Durante las siguientes semanas, lo evité. Cambiaba de dirección si lo veía en el pasillo. Me saltaba reuniones donde sabía que estaría. Hacía todo lo posible para no tener que hablar con él. Pero en una empresa pequeña después de una fusión, eso solo podía durar tanto tiempo. Un día, mi jefe organizó un almuerzo de equipo para integrar a todos. Alejandro estaba ahí. No había forma de escapar. Me senté lo más lejos posible de él, pero otros compañeros empezaron a hacer preguntas. ¿Se conocían de antes? ¿Habían trabajado juntos? Mariana y yo nos conocimos en una conferencia hace años, dijo Alejandro cuidadosamente. En Guadalajara. Así, dijo uno de mis compañeros, Carlos,
que siempre había sido demasiado entrometido. He oído que las conferencias de Guadalajara pueden ser interesantes. Rió con una risa sugestiva. Alejandro se puso incómodo. Solo fue una conferencia profesional. Pero Carlos no dejaba el tema. Vamos, Alejandro, entre nosotros, ¿pasó algo en Guadalajara? ¿Algún romance de conferencia? El ambiente en la mesa se volvió tenso. Alejandro me miró, yo lo miré. Ambos sabíamos que esto se estaba saliendo de control. No pasó nada, dije firmemente. Solo fue una conferencia. Hace mucho tiempo. ¿Podemos hablar de otra cosa? Pero el daño estaba hecho. Carlos había plantado la semilla, y esa semilla iba a crecer. 2 días después, Ricardo vino a recogerme del trabajo, algo que raramente hacía. Había terminado temprano y pensó que podríamos ir a cenar juntos antes de recoger a Mateus de casa de mi mamá. Mientras esperaba en el lobby, Carlos pasó. Reconoció a Ricardo de eventos anteriores de la empresa. Ricardo, ¿cómo estás, hombre? Carlos le dio la mano. ¿Esperando a Mariana? Sí, vamos a cenar, dijo Ricardo amablemente. Genial, genial. Carlos se quedó ahí, incómodo, claramente queriendo irse pero sin saber cómo. Y entonces, como el idiota que era, dijo, oye, tu esposa y Alejandro tienen historia, ¿verdad? De esa conferencia en Guadalajara hace años. Él mencionó que se conocieron ahí. Vi el color drenar de la cara de Ricardo. ¿Qué? Sí, el otro día en el almuerzo salió el tema. Parece que fue una conferencia interesante. Carlos rió otra vez con esa risa idiota. Bajé las escaleras en ese momento. Vi la expresión de Ricardo. Vi a Carlos. Supe exactamente lo que había pasado. Ricardo, dije, tratando de sonar casual. ¿Listo para irnos? Sí, dijo Ricardo, pero su voz era fría. Vámonos. El viaje en auto fue silencioso, completamente silencioso. Yo podía sentir la tensión, podía sentir las preguntas formándose en su mente. Cuando llegamos al restaurante, nos sentamos, ordenamos. Y entonces Ricardo dijo, ¿quién es Alejandro? Mi corazón se detuvo. Un compañero de trabajo de la conferencia en Guadalajara. Hace 10 años. Sí. ¿Pasó algo entre ustedes? Esta era mi oportunidad. Podía mentir. Podía decir que no, que Carlos es un idiota que hace chistes inapropiados, que no pasó absolutamente nada. Pero estaba tan cansada de mentir, tan cansada de cargar con este secreto. Y antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron. Sí. Ricardo se quedó completamente quieto. ¿Qué? Sí. Pasó algo. Una vez, una noche, hace 10 años, cuando nuestro matrimonio estaba mal. Fue un error terrible, el peor error de mi vida. Vi algo romperse en los ojos de Ricardo. Algo fundamental. ¿Me engañaste? Sí. ¿Cuándo exactamente? En esa conferencia. Hace 10 años. En abril. Vi su mente trabajando, calculando. Y entonces lo vi llegar a la conclusión que yo sabía que llegaría. Mateus nació en enero del año siguiente. 9 meses después de abril. No dije nada. No podía decir nada. Mariana. Su voz temblaba. Dime que Mateus es mi hijo. Quería decir, quería gritar, pero no podía, porque no sabía. Probablemente sí es tu hijo, dije débilmente. Probablemente, la palabra salió como un grito ahogado. Probablemente, las personas en otras mesas empezaron a mirarnos. Ricardo se paró bruscamente. Nos vamos. Ahora. El viaje a casa fue peor que el anterior. Ricardo conducía demasiado rápido. Sus manos apretaban el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Cuando llegamos a casa, explotó. 9 años. Mariana, 9 años has vivido con la posibilidad de que Mateus no sea mi hijo y nunca me lo dijiste. ¿Tenía miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? Yo soy quien debería tener miedo. He criado a un niño que quizás ni siquiera es mío. He amado a un niño. He sacrificado por un niño. Y todo este tiempo, ¿tú sabías que había una posibilidad de que fuera hijo de otro hombre? Yo no sabía. Exactamente, no sabías. Y nunca lo descubriste. ¿Por qué no hiciste una prueba de ADN? ¿Por qué no fuiste honesta conmigo desde el principio? Porque te perdería. Perdería todo. Y preferiste mentirme durante 9 años. Preferiste dejarme vivir en una mentira. No tenía respuesta para eso. Porque tenía razón. Ricardo caminó de un lado a otro de la sala. Necesito saber si es mi hijo. ¿Podemos hacer la prueba? Voy a hacer la prueba. Sin que no voy a traumatizar a mi hijo, a Mateus, con esto hasta que sepa la verdad. Durante los siguientes días, Ricardo fue un fantasma en nuestra casa. Hablaba lo mínimo, no me tocaba, no me miraba, dormía en la habitación de huéspedes. Pero lo peor era cómo actuaba con Mateus. Mateus, mi bebé de 9 años, no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué papá está enojado?, me preguntaba. ¿Hice algo malo? No, mi amor. Papá está pasando por un momento difícil en el trabajo, pero era obvio que era más que eso. Ricardo evitaba jugar con Mateus. Cuando Mateus le pedía ayuda con la tarea, Ricardo decía que estaba ocupado. Cuando Mateus quería ver su programa favorito juntos, Ricardo se iba a otra habitación. Vi el corazón de mi hijo romperse lentamente, y no podía hacer nada para detenerlo. Una semana después, Ricardo me dijo que había comprado un kit de prueba de ADN. Lo había hecho en secreto, cuando Mateus se cepillaba los dientes. Solo necesitaba un poco de saliva. Los resultados llegan en 2 semanas,
dijo. Esas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día era una agonía. No sabía qué esperar. ¿Qué pasaría si Mateus no era hijo de Ricardo? ¿Se iría Ricardo? ¿Dejaría de amar a Mateus? ¿Cómo le explicaríamos a un niño de 9 años que el hombre que pensaba que era su padre en realidad no lo era? ¿Y si Mateus sí era hijo de Ricardo? ¿Eso cambiaba algo? Yo aún había traicionado a Ricardo. Aún había mentido durante 9 años. ¿Podía perdonarme por eso? Durante ese tiempo, intenté hablar con Ricardo varias veces. Ricardo, por favor, hablemos de esto. No hay nada que hablar hasta que sepamos la verdad. Pero Mateus está sufriendo. Ve que algo está mal. Mateus está sufriendo porque su madre es una mentirosa. Las palabras salieron frías, cortantes. ¿No es justo? ¿No es justo? ¿Me estás hablando de lo que es justo? ¿Sabes que no es justo, Mariana? No es justo que me hayas quitado 9 años de certeza. No es justo que cada vez que miro a Mateus ahora, me pregunto si veo a otro hombre en su cara. No es justo que el momento más feliz de mi vida, el nacimiento de mi hijo, ahora esté contaminado con la pregunta, ¿es realmente mi hijo? No tuve respuesta para eso, porque tenía razón en todo. La noche antes de que llegaran los resultados, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, orando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Por favor, susurraba en la oscuridad, por favor que sea su hijo. Por favor, no por mí, por Mateus, por favor. A la mañana siguiente, Ricardo revisó el correo electrónico. Yo estaba de pie en la puerta de su oficina, sin atreverme a entrar, pero sin poder alejarme. Lo vi abrir el correo, lo vi leer, lo vi quedarse completamente quieto. Y, mi voz era apenas un susurro. Ricardo levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. No podía leer su expresión. Es mi hijo, dijo finalmente. 99.99% de compatibilidad. Mateus es mi hijo biológico. Debí sentir alivio, debí sentir alegría. Y lo sentí, pero mezclados con todo lo demás, porque Ricardo no estaba sonriendo, estaba llorando. Debería estar feliz, dijo. Debería estar celebrando. Mi hijo es mi hijo. Pero lo único que puedo pensar es que me mentiste durante 9 años. Viviste con la posibilidad de que no fuera mi hijo y nunca me diste la oportunidad de saber. Ricardo, necesito tiempo, necesito pensar, no sé qué necesito. Se paró. Me voy a quedar en un hotel por unos días. ¿Qué le digo a Mateus? Dile la verdad, que su papá necesita tiempo para pensar, que lo ama, pero que necesita espacio. Y se fue. Mateus lloró cuando le dije que papá se iba a quedar en otro lugar por un tiempo. ¿Es mi culpa?, preguntó. No. Mi amor, no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. ¿Papá ya no me quiere? Esas palabras me destrozaron. Papá te ama más que a nada en el mundo. Solo necesita tiempo. Pero Mateus tenía 9 años. No entendía. Solo sabía que su papá se había ido. Ricardo estuvo fuera una semana. Durante ese tiempo, apenas hablamos. Mensajes de texto cortos sobre logística. Nada más. Yo me quedé en casa con Mateus, tratando de ser fuerte por él mientras me desmoronaba por dentro. Finalmente, Ricardo pidió que nos reuniéramos, solo nosotros dos, en un café neutral. Me senté frente a él, este hombre con quien había compartido casi 20 años de mi vida, y era como mirar a un extraño. He estado pensando mucho, comenzó, sobre nosotros, sobre lo que hiciste, sobre la mentira. Esperé, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo. Lo que hiciste hace 10 años, el engaño, eso fue terrible, pero entiendo que nuestro matrimonio estaba mal. Entiendo que estabas sola y dolida. No lo justifico, pero lo entiendo. Sentí un pequeño destello de esperanza. Pero la mentira, Mariana, los 9 años de mentira, eso no lo entiendo. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo que nuestro hijo podría no ser mío? ¿Cómo pudiste dejarme amarlo, invertir en él, construir mi vida alrededor de él, sin darme la opción de saber la verdad? ¿Tenía miedo? Todos tenemos miedo. El miedo no justifica la mentira. No durante 9 años. Tienes razón, dije, porque la tenía. Tienes toda la razón. Fui egoísta, fui cobarde. Elegí mi comodidad sobre tu derecho a saber la verdad. Y no hay excusa para eso. No la hay, concordó. Hubo un largo silencio. La pregunta ahora es, ¿a dónde vamos desde aquí?, dijo finalmente. ¿Quieres el divorcio?, pregunté, aunque las palabras me dolieron físicamente al decirlas. No lo sé, dijo honestamente. Parte de mí quiere. Parte de mí está tan enojado que quiere alejarse y nunca mirar atrás. Pero otra parte piensa en Mateus. Piensa en los buenos años que tuvimos. Piensa en la mujer de la que me enamoré, que todavía veo destellos a veces. Yo también veo destellos del hombre del que me enamoré, susurré. Y odio lo que mi egoísmo nos ha hecho. No puedo simplemente perdonar y olvidar, dijo. La confianza está rota, completamente rota, y no sé si se puede reconstruir. ¿Podemos intentarlo?, pregunté. ¿Terapia? ¿Tiempo? ¿Lo que sea necesario? No sé si quiero intentarlo, dijo. Y esas palabras dolieron más que cualquier cosa. Pero entonces agregó, pero tampoco estoy listo para rendirme. No todavía. Por Mateus. Y tal vez, solo tal vez,
por nosotros. Volvió a casa esa noche, pero las cosas no volvieron a la normalidad, ni siquiera cerca. Ricardo era educado, amable incluso, pero distante. Había construido un muro entre nosotros que yo no sabía cómo derribar. Con Mateus, intentaba, de verdad intentaba. Jugaba con él, le ayudaba con la tarea, iba a sus partidos de fútbol, pero yo podía ver el esfuerzo. Donde antes había alegría natural, ahora había trabajo consciente. Y Mateus lo sentía. Los niños siempre sienten estas cosas. Mamá, ¿papá está enojado conmigo?, me preguntó una noche. No, mi amor, papá te ama mucho, pero algo está diferente. Los adultos a veces pasan por momentos difíciles. Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Se van a divorciar? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, cariño. Esperamos que no. No quiero que se divorcien. Lo sé, mi amor, lo sé. Empezamos terapia de parejas, 2 veces por semana. El terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Mendoza, nos hacía preguntas difíciles. Ricardo, ¿qué necesitas de Mariana para poder empezar a perdonar? Honestidad completa, sin importar cuán dolorosa sea. No puedo vivir con más mentiras. Mariana, ¿puedes darle eso? Sí, absolutamente. Ricardo, más allá de la honestidad, ¿qué más necesitas? Ricardo pensó por un largo tiempo. Necesito entender por qué mintió durante tanto tiempo. No solo porque tuvo el affair, sino porque ocultó la posibilidad sobre Mateus. Me giré hacia Ricardo. Tuve miedo. Miedo de perder a Mateus si resultaba que no era tuyo. Miedo de destruir nuestra familia. Así que me convencí de que era tu hijo. Me convencí tan completamente que casi me lo creí. Pero en el fondo sabías que no lo sabías con certeza. Sí, en el fondo lo sabía. Y me odiaba por eso cada día. Bien, dijo el doctor Mendoza. Ese odio hacia ti misma, Mariana, es importante. Muestra que entiendes la gravedad de tus acciones. Pero el odio hacia ti misma no reconstruye la confianza. Las acciones lo hacen. ¿Qué acciones? Pregunté. Eso lo determina Ricardo. Él es quien fue lastimado. Él establece los términos de la reconstrucción. Miré a Ricardo. Dime qué necesitas. Haré lo que sea. Ricardo miró al techo, a sus manos, a cualquier lugar menos a mí. Necesito acceso completo. A tu teléfono, a tu correo, a todo. Necesito saber dónde estás, con quién estás. Sé que suena controlador. No, lo interrumpí. No suena controlador. Suena como lo que necesitas para sentirte seguro. Y te lo daré todo. Y así comenzó nuestra nueva normalidad. Ricardo tenía todas mis contraseñas. Sabía mi ubicación en todo momento. Si salía, le enviaba mensajes de texto. Si alguien me hablaba, él sabía quién era. Para algunos, esto parecería una prisión. Para mí, era el precio de mi error, y lo pagaba voluntariamente. Pasaron los meses. Lentamente, muy lentamente, vi pequeños cambios en Ricardo. Una noche, mientras veíamos televisión, su mano rozó la mía en el sofá. No la retiró. Fue el primer contacto físico voluntario en meses. Otra noche, mientras me preparaba para dormir, lo escuché decir, te amo, cuando me daba las buenas noches. Las primeras palabras de amor en tanto tiempo que casi me hice llorar. Mateus también notó los cambios. Papá parece más feliz, me dijo un día. Sí, como antes. Bueno, no exactamente como antes, pero mejor. Y tenía razón. Había mejoras, pero también había retrocesos. Hubo noches en que Ricardo me miraba y yo podía ver la pregunta en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Hubo días en que su distancia volvía y yo sabía que había vuelto a pensar en todo. Una noche, 6 meses después de la revelación, tuvimos nuestra peor pelea desde que todo salió a la luz. Ricardo había tenido un mal día en el trabajo. Llegó a casa de mal humor. Yo había cocinado su comida favorita, intentando alegrar el ambiente. Pero cuando se sentó a la mesa, apenas tocó su comida. ¿Está todo bien?, pregunté. Sí, ¿seguro? Pareces molesto. Dije que estoy bien, Mariana. Dejé pasar unos minutos. Luego intenté de nuevo. ¿Quieres hablar sobre tu día? Dejó el tenedor bruscamente. No quiero hablar sobre mi día. Quiero comer en paz. Solo estoy tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Quieres ayudar? Entonces inventa una máquina del tiempo y no me engañes hace 10 años. El veneno en sus palabras me golpeó como una bofetada. Eso no es justo. ¿No es justo? Nada de esto es justo. No es justo que cada vez que tengo un mal día, no puedo simplemente tener un mal día. Tengo que procesar mi mal día junto con el hecho de que mi esposa me mintió durante 9 años. No es justo que no puedo confiar completamente en ti incluso cuando estás haciendo todo bien. No es justo que miro a mi hijo y sigo preguntándome qué habría pasado si el resultado de la prueba hubiera sido diferente. Pero no fue diferente. Mateus es tu hijo. Lo sé que es mi hijo. Pero tú viviste 9 años sin saberlo. Y eso es lo que no puedo superar. No el affair, la mentira, el engaño prolongado. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? ¿Qué más puedo hacer?
He hecho todo lo que pediste. He sido completamente transparente. He ido a terapia. He suplicado tu perdón. ¿Qué más quieres? Quiero poder confiar en ti sin pensar en ello. Quiero mirarte y no ver la mentira primero. Quiero. Se detuvo. Su voz se quebró. Quiero volver a hace 10 años cuando todo era simple. Y entonces hizo algo que nunca había hecho desde que todo salió a la luz. Lloró. De verdad lloró. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Me acerqué a él. Por primera vez, no me alejó. Lo abracé mientras lloraba, mi corazón rompiéndose con cada sollozo. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, lo siento. Cuando finalmente se calmó, se alejó suavemente. Voy a dar una vuelta. ¿Quieres que vaya contigo? No, necesito estar solo. Salió, y me quedé en la mesa, mirando la cena que se enfriaba, sintiendo el peso completo de lo que había hecho. Mateus bajó las escaleras. Había escuchado la pelea. Mamá, ¿estás llorando? Me sequé rápidamente las lágrimas. Estoy bien, cariño. ¿Por qué papá siempre está triste? No siempre está triste, mi amor. Sí lo está. Trata de esconderlo. Pero yo lo veo. ¿Es mi culpa? No, definitivamente no es tu culpa. ¿Es tu culpa? La pregunta me golpeó fuerte. Sí, es mi culpa. ¿Qué hiciste? ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años los errores complejos de los adultos? Hace mucho tiempo, antes de que nacieras, mamá hizo algo que lastimó mucho a papá. Y aunque ha pasado mucho tiempo, papá todavía está sanando. ¿Lo lastimaste a propósito? No, no a propósito. Pero las consecuencias fueron las mismas. ¿Papá te va a perdonar? No lo sé, cariño. Espero que sí, pero no estoy segura. Mateus pensó por un momento. Luego dijo algo que me destrozó. Yo te perdono, mamá. No sé qué hiciste, pero te perdono. Y lloré de nuevo, porque mi hijo de 9 años me estaba mostrando más gracia de la que yo merecía. Ricardo volvió 2 horas después. No hablamos de la pelea. Simplemente nos fuimos a dormir, cada uno en su lado de la cama, el espacio entre nosotros sintiéndose como un océano. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, Ricardo estaba mirándome. Tengo que tomar una decisión, dijo. No puedo seguir viviendo en este limbo. No es justo para ninguno de nosotros. Y definitivamente no es justo para Mateus. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de decisión? ¿Perdonarte o irme? No hay punto medio. ¿Y qué has decidido? Se quedó en silencio por un largo tiempo, tan largo que pensé que no iba a responder. Finalmente dijo: voy a intentar perdonar, de verdad intentarlo. No solo decir las palabras sino sentirlas. Porque la alternativa es romper nuestra familia. Y no quiero que Mateus crezca en un hogar roto por algo que su madre hizo antes de que él naciera. Las lágrimas corrían por mi cara. Gracias, gracias. Pero, levantó un dedo. Necesito que entiendas algo. El perdón no es olvido. Nunca voy a olvidar esto. Y habrá días en que será difícil, días en que estaré enojado otra vez, días en que no querré estar cerca de ti, y necesito que respetes eso. Lo haré, lo prometo. Y necesito que entiendas que la confianza se reconstruye lentamente, no en meses, en años, quizás nunca completamente. ¿Puedes vivir con eso? Puedo vivir con eso. Puedo vivir con lo que sea si significa mantenernos juntos. Nos abrazamos. Y aunque sabía que teníamos un largo camino por delante, por primera vez en meses, sentí esperanza. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años de trabajo duro, de terapia, de conversaciones difíciles, de pasos pequeños hacia adelante y pasos pequeños hacia atrás. La relación de Ricardo con Mateus ha sanado casi completamente. Volvieron a ser padre e hijo sin la sombra de la duda entre ellos. Van al fútbol juntos, ven películas juntos, se ríen juntos. La relación entre Ricardo y yo es complicada. Mejor. Definitivamente mejor que hace 2 años, pero diferente de lo que era antes. Hay ternura ahora, hay amor, pero también hay cicatrices. Hay momentos en que veo a Ricardo mirarme y sé que está recordando. Hay noches en que me despierto y él no está en la cama porque necesitaba espacio. Pero también hay momentos buenos, momentos en que nos reímos como solíamos hacer, momentos en que me toma la mano sin pensar en ello, momentos en que dice, te amo, y puedo escuchar que lo dice de verdad. ¿Es perfecto? No, probablemente nunca volverá a ser perfecto. ¿Es suficiente? La mayoría de los días, sí. Aprendí lecciones duras a través de todo esto. Aprendí que las mentiras, sin importar cuán bien intencionadas, siempre crecen. Aprendí que la cobardía tiene un precio. Aprendí que puedes lastimar más a las personas que amas por miedo a lastimarlas. Aprendí que el perdón es posible, pero no es simple, no es un momento. Es una elección continua que la persona lastimada tiene que hacer una y otra vez. Aprendí que las consecuencias de nuestros errores pueden durar mucho más que los errores mismos. Y aprendí que a veces, amor no es suficiente. Tienes que tener honestidad, tienes que tener confianza, tienes que tener valentía. Si pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente? Todo. Habría sido honesta con Ricardo desde el principio sobre la falla. Habría hecho la prueba de ADN inmediatamente. Habría enfrentado las consecuencias en lugar de vivir en la mentira. Habría confiado en que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir la verdad. Porque la verdad, aunque dolorosa,
es siempre mejor que la mentira. Siempre. Mi nombre es Mariana. Tengo 47 años. Y esta es mi historia. Una historia sobre error, sobre cobardía, sobre las consecuencias de elegir el camino fácil. Pero también una historia sobre perdón, sobre segundas oportunidades, sobre un hombre que eligió quedarse cuando tenía todo el derecho de irse, y sobre un matrimonio que se rompió pero está encontrando la manera de reconstruirse, pieza por pieza, día por día. No sé cómo terminará nuestra historia. Tal vez Ricardo y yo lo logremos. Tal vez el peso de lo que hice sea finalmente demasiado y nos separemos. Pero sé esto, cada día que estamos juntos es una elección que ambos hacemos. Y mientras ambos sigamos eligiendo quedarnos, hay esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, me gustaría saber tu opinión. ¿De qué país nos acompañas? ¿Alguna vez tuviste que perdonar algo que parecía imperdonable? ¿O tal vez tú fuiste quien cometió un error que cambió todo? El perdón es una de las cosas más difíciles en una relación. Más difícil que el amor. Porque el amor puede venir naturalmente. Pero el perdón es una decisión consciente que tomamos cada día. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos en nuestros errores y en nuestro dolor puede hacer toda la diferencia. Y recuerda, la honestidad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Siempre. No olvides suscribirte para más historias reales que te harán reflexionar sobre el amor, el perdón y las decisiones difíciles que todos enfrentamos en la vida. Hasta la próxima historia. Que tengas el valor de ser siempre honesto y la gracia de perdonar cuando otros no lo son.